Invitamos este momento a nuestra primera expositora. Se trata de la doctora María de la Luz Domper, ministra titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile. María de la Luz es ingeniera comercial, con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Macroeconomía aplicada por la misma universidad. Ha sido profesora del curso de Competencia y Mercado en el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile desde 1994. La doctora María de la Luz Domper nos presenta el tema Experiencia chilena, propiedad intelectual y competencia. Doctora, bienvenida. Muy buenos días. Es para mí un honor estar acá en este seminario y agradezco especialmente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y también a esta universidad por recibirnos, por organizar este seminario. Voy a ver con ustedes en el día de hoy esa convergencia que debiera darse entre propiedad intelectual y libre competencia, y vamos a ver también algunos casos chilenos. ¿Cuáles son las normas jurídicas que tenemos en Chile? En Chile tenemos una institucionalidad jurídica que nos permite delinear y definir los ámbitos de aplicación de las distintas leyes, ¿ya? Tenemos la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial, que es la Ley 19.039. Tenemos el Decreto Ley 211 de Libre Competencia, que es la ley que vela por la libre competencia en mi país. Tenemos la Ley de Protección al Consumidor, que es la Ley 19.496, y también tenemos la Ley de Competencia Desleal. ¿Qué dice el Decreto Ley 211? Acá hay... El artículo 3º del Decreto Ley 211 señala que se consideran, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos los siguientes. Y ahí empieza a enumerar ejemplos. En la letra A habla de prácticas de colusión, de acuerdos, sean expresos o tácitos, entre competidores, o prácticas concertadas entre ellos que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra, en asignarse producción, limitar la producción, excluir competidores o bien afectar el resultado de procesos de licitación, ¿ya? Esa es la letra A. La letra B habla de la explotación abusiva, es decir, el abuso del poder de mercado por parte de un agente o un conjunto de agentes económicos de una posición dominante en el mercado a través de la fijación de precios de compra o de venta, imponiendo a un producto la venta de otro, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. Y finalmente la letra C del artículo 3º habla de prácticas predatorias o de competencia desleal, y aquí marca una diferencia. Es el primer esbozo de límite entre esta ley de libre competencia y la ley de competencia desleal. Dice: son prácticas predatorias o de competencia desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. No es cualquier práctica de competencia desleal la que es conocida y resuelta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del cual yo participo, sino que son solo aquellas materias que son prácticas que son objeto, que se realizan con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio. Esas son las prácticas de competencia desleal que ve el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El resto de los temas de competencia desleal los ve los tribunales civiles de primera instancia. Asimismo, en los temas de propiedad intelectual también hay un límite entre las competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y otros órganos de la Administración del Estado. En los temas de
propiedad intelectual está el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INAPI, que es el encargado de otorgar los registros y las patentes comerciales, ¿ya? Y a su vez resuelve problemas y conflictos entre las partes en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, cuando esa patente se utiliza de manera con el fin de abusar del poder de mercado que le confiere, entonces puede ser y debe ser conocida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y caería dentro de alguna de las prácticas de abuso de posición dominante de la letra B del artículo 3. Bien, ¿cuáles son los objetivos de las patentes y los derechos de autor? Son un premio a la innovación y la creación. Eso es lo primero, o sea, son instrumentos positivos las patentes, siempre y cuando no se abuse de ellos. Lo mismo los derechos de autor. Son positivos y son necesarios en una economía. ¿Por qué? Porque premian la innovación y premian la creación. Por otra parte, permiten recuperar los costos de inversión, que generalmente son costos fijos. Las empresas que desarrollan nuevos productos, que desarrollan medicinas, remedios, inventos, muchas veces requieren de 10 años, de 15 años, en que están investigando, en que están gastando, y eso es solo costo fijo. Entonces necesitan recuperar esos costos. Ese es el fin de las patentes y los derechos de autor. Por lo tanto, protegen de alguna manera la investigación y el desarrollo. Con ese fin se diseñan para proteger la investigación y el desarrollo. Y por lo mismo incentivan, o debieran incentivar, la investigación y el desarrollo. A su vez, las patentes tienen un objetivo de divulgar el conocimiento, porque protegen este conocimiento y esta innovación durante un periodo de tiempo determinado, pero posteriormente quedan a disponibilidad de todos. Y ahí se produce la divulgación del conocimiento para el resto de la sociedad. Ahora, el desarrollo es demoroso. El desarrollo de nuevos inventos, de nuevos medicamentos, demora entre 10 a 15 años. Dice, lo pueden ver, todos estos datos que voy a mostrar ahora están en la página web de innovation.org. El costo aproximado es entre 1.000 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Y la probabilidad de éxito es baja. Solo el 20% de las nuevas drogas que entran al test clínico de Estados Unidos reciben la aprobación final. Acá tenemos un gráfico, ustedes pueden ver cuánto cuesta este desarrollo. Al año 2005 eran 1,3 billones de dólares, o sea, 1.300 millones de dólares. Entonces, es caro. Por eso se requiere que exista una protección, un incentivo, que es el que otorga la patente. En este gráfico ustedes pueden ver la probabilidad de éxito, la aprobación clínica por tipo de droga, según su fin terapéutico. Si es con un fin antiinfeccioso, tiene una probabilidad de éxito de 40%. Si el fin es inmunológico, tiene una probabilidad de éxito de 27-26%. Si es respiratorio, 20%. Si es cardiovascular, 15%. Y así va bajando el porcentaje de aprobación. Son muchas las fases que hay que aprobar en los test clínicos frente a las autoridades de Estados Unidos para aprobar una nueva droga y que sea considerada por la comunidad internacional como una medicina comercializable. Entonces, las patentes otorgan protección por 20 años, por lo menos así es la ley en Chile, otorga protección por 20 años. ¿A través de qué? A través del otorgamiento de un derecho exclusivo para explotar la invención. Se trata de un derecho exclusivo y temporal, es decir, solo es exclusivo porque es
solo lo tiene quien desarrolló el producto y es temporal porque está limitado a un periodo de años, ¿ya? Ahí tienen ustedes algunos ejemplos. Claramente ninguno de estos está protegido por una patente en Chile porque no fueron innovaciones chilenas, ¿ah? Tenemos el iPad, software como el Windows 8, remedios como Mapdera, que vamos a ver mañana, ¿ah? De laboratorio Roche. Bien, entonces, ¿qué se protege por medio de la patente en Chile? En Chile se protegen las invenciones. ¿Cómo se define invenciones? En el artículo 31 de la ley chilena. Son soluciones a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Se pueden proteger productos o procesos, ¿ya? Se pueden proteger diseños industriales, que son tridimensionales, se protege la forma y la funcionalidad, y también dibujos industriales, se protege su bidimensionalidad, ¿ya? Su forma. Para que las invenciones puedan optar a la patente de invención que se da en Chile, se requiere que el producto o el proceso patentado cumpla con 3 requisitos en nuestro país. El primero es que sea novedoso, que sea una idea nueva, que no se haya divulgado. Lo segundo, que tenga un nivel inventivo, que la invención sea lo suficientemente diferente del arte existente, de modo que no sea obvio para una persona versada en la materia a qué se refiere la invención. Y finalmente, que tenga aplicación industrial, que cumpla una finalidad útil, ¿ya? No son patentables las invenciones que no tienen una finalidad práctica. Esas son las patentes. ¿Qué son los derechos de autor? El objetivo del derecho de autor es recuperar el costo fijo de la creación y permite divulgar y difundir y por tanto financiar las obras del intelecto. Y asimismo, al igual que las patentes, incentivan la creación de obras del intelecto, ¿ya? ¿Qué son las obras del intelecto? Son creaciones de la inteligencia. El único requisito es que sea original. Entonces, tenemos como obra del intelecto libros. ¿Ah? Acá tienen libros, Los Pilares de la Tierra, La Catedral del Mar, Dispara, Yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Música, derecho de autor, por la música desarrollada. Películas, también hay derechos de autor en la producción cinematográfica, ¿ya? Entonces, los derechos de autor protegen las obras literarias, científicas y artísticas, los libros, programas computacionales, fotografías, películas o producciones audiovisuales, obras musicales, obras coreográficas. Esos son los derechos de autor. ¿Qué protegen las marcas comerciales? Las marcas comerciales, su fin es otorgar información al consumidor. Protegen de la competencia desleal. El consumidor no solo valora el costo monetario del producto, sino que también el costo de búsqueda de los mismos. ¿Qué incide en el costo de búsqueda? La publicidad, los competidores, la disponibilidad de tiempo del consumidor y las palabras que describen el producto. Todo esto hace que el producto valore, el consumidor valore no solamente el producto, sino que también valore la marca comercial que tiene ese producto, ¿ya? Y por lo tanto, esta marca comercial otorga a quien registra la marca el derecho a usarlas en sus productos y así distinguirlos, y a excluir o impedir que terceros usen una marca igual o semejante. Eso es lo que protege la ley de competencia desleal, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué se puede registrar? Se puede registrar la palabra o la denominación. Coca-Cola, Gap. Se puede registrar una figura. ¿Quién sabe
¿Qué marca comercial es la figura que está al medio? Nike, no necesita palabra. Todos sabemos que el check positivo es Nike. Se registra una figura o un diseño o ambos, porque Coca-Cola también tiene un diseño especial. Perdón. También se puede registrar un sonido o una frase. Los estornudos no se registran. Una frase de propaganda, un sonido, una frase de propaganda, un comercial, la publicidad. Bien. Entonces, todo lo anterior es propiedad intelectual. Todo lo anterior. Las patentes son parte de la propiedad intelectual. Los derechos de autor son parte de la propiedad intelectual. Las marcas comerciales son parte de la propiedad intelectual. ¿Cómo se compatibiliza la libre competencia con los incentivos a la innovación? ¿Cómo compatibilizo la propiedad intelectual con la libre competencia? ¿Son compatibles o no son compatibles? Dicho de otra manera, ¿son estas patentes, derechos de autor o marcas comerciales barreras a la entrada al mercado? Por lo tanto, ¿impiden que otros entren y por lo tanto afectan la libre competencia? Por ser derechos exclusivos y excluyentes. Son exclusivos. Solo el propietario de la marca comercial, del derecho de autor o de la patente puede hacer un uso exclusivo y excluyente. Puede excluir a terceros del uso, comercialización, etcétera, de esa patente, marca comercial o derecho de autor. ¿Son esos derechos exclusivos y excluyentes una barrera a la entrada? Bueno, veamos qué nos dice la literatura económica. ¿Qué son las barreras a la entrada? George Stigler, economista, famoso economista, define barreras a la entrada como cualquier costo que tiene que enfrentar la empresa entrante en la cual no incurrió la empresa establecida o incumbente y que le permite tener utilidades sobrenormales en el largo plazo a la empresa establecida. Es decir, el efecto de una barrera a la entrada es la generación de utilidades sobrenormales o de rentas sobrenormales, ¿ya? Cuando los mercados tienen competencia, cuando los mercados son competitivos y no hay barreras a la entrada, se genera el círculo virtuoso de la competencia del cual hablaba Schumpeter, que también es economista. Y ese círculo virtuoso de la competencia consiste en que el primero en entrar a un mercado donde hay libertad de entrada y en producir va a tener renta, porque es el primero, va a tener renta. Y esas rentas, que no se llaman rentas monopólicas, se llaman cuasi rentas en la literatura económica, van a incentivar la entrada de otros competidores en el periodo siguiente, que se ven atraídos por estas rentas o cuasi rentas del primero que entró. Y en el largo plazo, la entrada disipa las utilidades sobrenormales, desaparecen las rentas. Solamente existieron cuasi rentas en el periodo intermedio. Y esas cuasi rentas lo que hacen es incentivar el círculo virtuoso de la competencia, que entren otras empresas a los mercados. Ese círculo virtuoso de la competencia se rompe si hay una barrera a la entrada, ¿ya? Y por lo tanto, son una mala noticia para la libre competencia que existan barreras a la entrada, sean del tipo que sean legales, son las peores porque no las cambia nadie hasta que no las cambian en el Congreso, barreras legales reglamentarias, estratégicas de las otras empresas o naturales. Todas las barreras a la entrada son malas desde un punto de vista de libre competencia porque rompen este círculo virtuoso que permite que las rentas del primero atraigan a otras empresas y que todo eso desaparezca en el largo plazo. Bien,
Entonces, una barrera a la entrada impide ese círculo virtuoso del cual habla Schumpeter y por lo tanto permite que hayan utilidades sobrenormales en el largo plazo, ¿ya? Es decir, las utilidades sobrenormales atraen a nuevas empresas que no pueden entrar al mercado. Hay una barrera, hay un impedimento para entrar al mercado y por lo tanto las que están tienen una situación de privilegio, se benefician de eso en el largo plazo, ¿ya? Bien, ¿qué dice Stigler? Stigler dice, mire, la barrera a la entrada es un costo que enfrenta el entrante que no enfrentó en su minuto la empresa establecida al entrar, ¿ya? Les pongo ejemplos. En mi país existe desde el año 97 una ley que congeló, muchas gracias, el parque de taxis en la región metropolitana, en la principal región de Chile, ¿ya? Y la justificación es un tema de embotellamiento, mucho tráfico, ¿ya? Entonces se dijo, si hay 1.500 taxis en la ciudad de Santiago, esos son los taxis que van a existir, 1.500. Hasta antes de la ley, ¿cuáles eran los requisitos para ser taxista en la región metropolitana? Tener un auto de una determinada cilindrada, de 4 puertas, el chofer tener carnet tipo A, el común de la gente tiene tipo B, no sé cómo es acá. Ok, el A permite manejar taxis y camiones en Chile. Y registrarlo en el Ministerio de Transporte y por tanto pintarlo amarillo y negro y ponerle un número. Esos eran los requisitos para entrar. Eran costos de entrada, pero eran iguales para todos, no eran barreras a la entrada. ¿Ah? Eran costos de entrar. Bien. Después de la ley, se congeló el parque de taxi en un número determinado. Si quiere entrar un nuevo taxista, resulta que ahora hay que comprarle la patente, que es de color naranja, todos tenemos patente blanca, con letras negras, ahora ellos tienen patente naranja. Tiene que comprarle la patente naranja a un operador existente. Y eso tiene un valor, que con el aumento de tráfico ha ido subiendo, y el aumento de demanda ha ido subiendo su costo, ¿ya? Y hoy día es caro ser taxista en la región metropolitana en Chile. ¿Por qué? Porque además de todos los requisitos hay que pagar la patente para entrar. Eso es una barrera a la entrada, según la definición de Stigler. ¿Por qué? Porque resulta que el que entró antes de la ley, no pagaba nada. 0 por la patente, se la dieron. Y el que entra hoy día tiene que pagar mucho por la patente. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué protegen las barreras a la entrada? Las barreras a la entrada protegen el poder de mercado de las empresas establecidas. Después vamos a ver qué es lo que es poder de mercado. Y protegen las utilidades monopólicas de las empresas establecidas o incumbentes en el largo plazo, ¿ya? Por eso son una mala noticia para la libre competencia las barreras a la entrada, porque protegen poder de mercado y protegen utilidades monopólicas. Son un incentivo a abusar del poder de mercado, ¿ya? Ahora, la propiedad intelectual no es una barrera a la entrada, si es que uno aplica la definición de Stigler. No es una barrera a la entrada. No protegen utilidades monopólicas de las empresas establecidas en el largo plazo. Su fin original no es proteger utilidades monopólicas de las empresas establecidas. Su fin, por el cual fueron creadas las patentes, los derechos de autor, las marcas comerciales, fue para retribuir la innovación durante un periodo determinado de tiempo. Es un derecho de propiedad que se da a quien inventa, a quien desarrolla nuevos productos, derecho de propiedad exclusivo y excluyente, como cualquier derecho de propiedad. Si ustedes son dueños de su auto o coche, ustedes tienen un derecho de propiedad total sobre su auto. Es exclusivo, es excluyente, es de ustedes. Ustedes pueden venderlo, pueden arrendarlo, beneficiarse de su uso y pueden excluir a terceros
pueden decirle a una persona, no, yo no te llevo en mi auto. ¿Por qué? Porque no quiero. Ni siquiera tengo que dar una explicación. Entonces, es un derecho de propiedad, ¿ya? Pero es un derecho de propiedad temporal, cuyo fin es recuperar los costos fijos de la invención. Por lo tanto, la patente quiere ser un premio a la innovación, pero no más que eso. No quiere ser una fuente de poder de mercado. La patente, derecho de autor o marca comercial no quiere ser y no puede ser un instrumento para abusar o del poder de mercado que se tiene o para alcanzar o incrementar poder de mercado. Ahí está la diferencia. Es una diferencia muy sutil. Pero existe. El objetivo primero, entonces, de la patente, derecho de autor y marca comercial es ser un premio a la innovación, a la inventiva humana. Es otorgar derecho de propiedad para esa persona que estuvo 10, 15, 20 años innovando hasta que le resultó su nueva droga contra el cáncer, contra el SIDA, etc., ¿ya? Para que pueda recuperar el costo fijo de su invención. Pero, punto final, hasta ahí llega. Después tiene que ser puesta al servicio de la comunidad internacional. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la definición de Stigler, el costo de quien innova, que ha sido asumido por ese personaje durante los 15 o 20 años que dura el proceso de innovación y que es protegido por la patente, es el mismo costo que al año 20 y un mes tiene que pagar la empresa que quiera hacer uso de la patente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primer señor lo pagó durante 20 años, innovando. El que entra paga el valor de la patente y con eso paga el mismo costo de entrada que el que ya está y desarrolló el producto. ¿Se entiende? Desde ese punto de vista, en principio no es una barrera a la entrada. Sin embargo, existen riesgos, como vamos a ver, ¿ya? Se genera un monopolio con la barrera a la entrada, con esta patente que estamos diciendo que no es una barrera a la entrada, si es que su fin es proteger y remunerar, financiar un costo fijo de invención. ¿Ah? No necesariamente es un monopolio con la definición de monopolio que todos conocemos, que es una única empresa que está en un mercado al cual no pueden entrar otras empresas porque hay una barrera a la entrada. Si entendemos que la patente no es una barrera a la entrada, sino que es un premio a la innovación, no sería un monopolio. Si es un derecho a usarlo exclusivo y excluyente, que se da por un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, son monopolios, podríamos decir, temporales, si es que queremos hablar de monopolio. Son temporales, cuyo único objetivo es premiar la invención. ¿Por qué? Porque permite que en ese periodo recupere rentas para financiar los costos fijos que requirió para desarrollar el producto. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Entonces, el sacrificio en términos de eficiencia en la asignación de recursos de la existencia de un monopolio temporal o transitorio, o, dicho con otras palabras, el sacrificio, si es que hubiera, en términos de eficiencia, de otorgar un derecho exclusivo y excluyente, temporal o transitorio, tiene que ser más que compensado por la ganancia en términos de innovación que se obtienen con ese nuevo invento. ¿Ya? Si no, esto deriva en ilegítimo. Entonces, ¿cuáles son los posibles riesgos? Lo que se sanciona es el abuso de la posición dominante o el ejercicio abusivo del poder de mercado que nace de la obtención de una patente. Eso es lo que se sanciona, es el abuso, ¿ya?, del poder de mercado que otorga la patente, que otorga este derecho exclusivo y excluyente temporal, ¿ya?
En nuestro país, la ley, en mi país en realidad, porque no creo que haya nadie más chileno en esta sala, en mi país, por posición dominante se entiende empresas que tienen poder de mercado. Esto, después vamos a ver que tiene un matiz de error. Yo prefiero hablar de poder de mercado y no de posición dominante. Después les voy a explicar por qué. Entonces, son dos requisitos necesarios los que establece la ley chilena. Que exista posición dominante, que por favor imaginen posición dominante como exista poder de mercado. ¿Ya? Hay poder de mercado, tiene que haber poder de mercado y tiene que haber un abuso del poder de mercado. Entonces, la ley en Chile sanciona las prácticas abusivas desarrolladas por las empresas mediante patentes, derechos exclusivos y excluyentes, como derechos de autor o marcas comerciales, si es que la empresa que desarrolla esas estrategias abusivas tiene poder de mercado y hace un uso abusivo de ese poder de mercado. ¿Ya? Bien. ¿Qué es el poder de mercado? El poder de mercado es la capacidad que tiene una empresa para definir el precio que va a cobrar y cobrar un precio por sobre el costo marginal de producción. Eso es el poder de mercado. Es la capacidad de determinar el precio a cobrar y cobrar un precio mayor que el costo marginal de producción. ¿Ya? Y mantenerlo en el tiempo. ¿Ya? Bien. Las barreras a la entrada protegen este poder de mercado. Ahora, el poder de mercado deriva de que las empresas no están en competencia perfecta. ¿Por qué? Porque en competencia perfecta todos los agentes son tomadores de precios. Ninguno define a qué precio vende. Dado eso, nos podemos dar cuenta que en la vida real hay mucha más competencia imperfecta que perfecta. ¿Por qué? Porque en la vida real las empresas sí definen a qué precio venden. ¿Ah? Salvo ciertas excepciones. Salvo ciertas excepciones donde los bienes son, el mercado es más competitivo. ¿Ah? Y por lo tanto, todas las empresas que enfrentan una demanda con pendiente, que no enfrentan un precio, tienen algún grado de poder de mercado. Pueden decidir un precio mayor que el costo marginal de producción. Entonces, ¿de qué depende el mayor o menor grado de poder de mercado? Los determinantes del poder de mercado dependen, en primer lugar, de la elasticidad precio de la demanda. Esto es un término absolutamente económico, yo soy economista. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Es la respuesta, la capacidad de respuesta que tiene el consumidor. ¿Ya? Si el consumidor tiene una capacidad de respuesta muy alta y sube el precio, por ejemplo, de... ¿A ustedes les gusta la Coca-Cola? ¿Qué bebida les gusta? Coca-Cola, porque en Perú es la Inca Cola. ¿Ya? Si sube el precio de la Coca-Cola de manera permanente, no transitoria, y en un monto significativo, ¿qué hace la gente en Quito? ¿Sigue comprando Coca-Cola? ¿O compra otra cosa? ¿Qué compra? ¿Big Cola? ¿Sigue comprando Coca-Cola? Ya, eso significa que su demanda es inelástica. O sea, la gente está dispuesta a pagar lo que sea por la Coca-Cola porque le encanta la Coca-Cola. Si sube el precio de la Coca-Cola, la cantidad demandada de Coca-Cola no cambia. No tiene muchos sustitutos a ojos de los consumidores. Lo mismo, me imagino que el precio de la banana o del plátano, ¿cierto? Este es un país que consume mucho plátano. Si sube el precio del plátano, la gente va a seguir consumiendo plátano. Lo mismo pasa con el precio de los remedios. Si sube el precio de la insulina,
Una persona que tiene diabetes crónica va a seguir comprando insulina, aunque el precio suba y suba y suba, porque lo necesita. Su demanda es muy inelástica al precio. En esas situaciones, el productor tiene mucho poder de mercado, porque el consumidor no sustituye. Mientras que en el precio del pan, el consumidor sí sustituye. Aquí comen tortillas también, ¿o no? ¿Sí? ¿Y es sustituto de la tortilla del pan? No, ¿qué es sustituto del pan? El verde. ¿Qué es el verde? Ah, el plátano verde, ya. O sea que al desayuno o comen pan o comen plátano. Ah, bien, ya. En Chile solo hay plátano amarillo. Bueno, si hay sustitución, el productor tiene menor poder de mercado. No pueden manejar el precio mucho. Si lo sube 50%, la gente no va a comprar. Mientras que si el precio de la insulina sube 50%, la gente sí va a comprar, sí va a seguir comprando insulina. ¿Ya? Ahí tiene mucho poder de mercado. Ese es el principal determinante del poder de mercado. Ahora, ese poder de mercado aumenta cuando no hay sustitutos al bien ofrecido, cuando hay barreras a la entrada y por lo tanto no hay sustitutos. ¿Ya? Bien, ahora, se tiende a confundir posición dominante con poder de mercado y no es lo mismo. La posición dominante es la importancia que tiene la empresa en el mercado. Puede haber una empresa muy importante que tenga el 90% de participación de mercado, que sea la principal productora de plátanos verdes. ¿Hay alguna empresa principal productora de plátanos verdes en Quito? ¿En Ecuador? ¿No? No hay. Son pequeños productores, ya. Bien. Entonces, puede haber una empresa que tenga un 60% de participación de mercado, que sea importante, pero que no tenga poder de mercado. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchos oferentes que compiten con él. A pesar de tener el 60%, el otro 40% está repartido entre miles de pequeños. Entonces a lo mejor su poder de mercado no va a ser tan alto. O a lo mejor sí va a ser alto. No sabemos. Depende de la industria, depende de las barreras a la entrada, depende de la elasticidad de precio de la demanda del mercado. Depende de la elasticidad de precio de la oferta. Es decir, a veces el poder dominante no es sinónimo de poder de mercado. Por eso yo les decía que yo prefería personalmente hablar de poder de mercado y no de posición de dominio, porque pueden no ser sinónimos y pueden sí serlo. Puede ser que una empresa que tenga una alta participación de mercado sí tenga mucho poder de mercado. ¿Ya? Pero el poder de mercado, en primer lugar, depende de la elasticidad de precio de la demanda que enfrenta la empresa, no de la participación de mercado que tenga esa empresa. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se puede abusar del poder de mercado? A través de patentes. Excluyendo competidores del mercado. Usando la patente para excluir o para detener la entrada, evitando que entren entonces nuevos competidores al mercado, mediante estrategias de venta atada o venta en paquete, mediante negativa de venta, mediante estrangulamiento de márgenes. ¿Ya? Y las licencias que otorga la propiedad industrial o intelectual se pueden usar como un instrumento para bloquear o para detener la entrada de empresas rivales al mercado. Entonces ahora vamos a pasar a ver jurisprudencia chilena. Hay jurisprudencia, por ejemplo, en el abuso del derecho a litigar. ¿Ya? A ver, quiero explicar algo importante por si ustedes no lo saben, un poco la estructura de la institucionalidad que vela por la libre competencia en Chile. En Chile tenemos un tribunal de defensa de la libre competencia, que es un órgano independiente del Ejecutivo, del gobierno, ¿ya? Conformado por 5 ministros. El presidente actual es Tomás Menchaca, es abogado. Los otros 4, somos 2 economistas, Andrea Butelman y yo, y 2 abogados, Radoslav de Polo y Enrique Vergara. Somos 5. El tribunal
de libre competencia en Chile resuelve, no investiga, resuelve. ¿Qué resuelve? Demandas de particulares por atentados contra la libre competencia, resuelve demandas o requerimientos del fiscal nacional económico, que es el prosecutor, es el que investiga y demanda frente a nosotros, ¿ya? Resuelve consultas el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre fusiones, por ejemplo, sobre operaciones de concentración. Emite opinión si es que ciertas leyes le piden emitir opinión. ¿Ah? Por ejemplo, en Chile los puertos están concesionados al sector privado, ¿ya? Y el tribunal, cada vez que la empresa portuaria quiere concesionar un nuevo frente de atraque de un puerto público, ¿ya? El tribunal tiene que emitir un informe respecto de cómo se debe hacer la licitación, bajo qué características, ¿ya? Eso es emitir entonces informes según las leyes, según lo que las leyes requieran. Y en quinto lugar, el tribunal puede hacer recomendaciones normativas al Ejecutivo. Puede recomendar al Ejecutivo, mire, le recomiendo que desarrolle una ley en este sentido, que elimine barreras a la entrada, por ejemplo. ¿Ah? El tribunal, la semana pasada, enviamos una recomendación normativa muy interesante que le dice al Ejecutivo que le recomienda legislar de tal manera que en los edificios y condominios, edificios de departamentos y condominios, las inmobiliarias que hacen el edificio, que desarrollan el proyecto, no puedan, quede prohibido, que negocien con una sola empresa de telecomunicaciones para la construcción de los ductos que permitan dar los servicios de telecomunicaciones como internet, banda ancha, televisión por cable, ¿ya? Eso es una práctica que hacían las inmobiliarias, conversaban con un operador de telecomunicaciones y establecían un contrato de exclusividad por un determinado número de años o para siempre con esa empresa, y después, una vez que el edificio se vendía a la gente, a los particulares, los copropietarios, según el reglamento de copropiedad, eran los que podían cambiar al operador de telecomunicaciones. ¿Pero cómo? Con un quórum de 75% de participación física, presencial. ¿Ah? Es un quórum muy alto, por lo tanto en la práctica nunca se podía cambiar al operador de telecomunicaciones en los edificios, siempre quedaba el original que había tenido este acuerdo con la inmobiliaria. Entonces el tribunal, ¿qué hace? Dice, mire, Ejecutivo, le recomiendo que no siga haciendo eso y que de ahora en adelante dicte las normas técnicas para que en los edificios se haga el ducto de tal forma que puedan haber 3 operadores en el shaft y en la red interna de cada departamento 2 operadores. ¿Ah? También para que el operador de televisión satelital se pueda conectar desde la azotea hacia abajo, porque eso tampoco se podía. Bueno, y una serie de normas de tal manera de eliminar estas barreras a la entrada, ¿ya? Entonces también puede hacer eso el tribunal. Esa es la única facultad que tiene de oficio. Todo lo demás es a petición de terceros o de particulares o terceros o del fiscal nacional económico. Pues bien, entonces el fiscal nacional económico es el que investiga. Está separado en Chile la función de investigar de la función resolutiva, ¿ya? Bien, entonces, tenemos la sentencia 50 del tribunal del 2007. Esta era de una empresa que se llama Executive Search, ¿ya? Una consultora de recursos humanos demandó a un particular por abusar del derecho y de acciones legales que vulneraban a su juicio la libre competencia mediante el registro como marca comercial de la expresión genérica Executive Search, ¿ya? O sea, la empresa registró Executive Search y una consultora de recursos humanos la demandó frente al tribunal. ¿Por qué? Porque esta empresa, la cual registró este nombre genérico, le mandó cartas amenazándola, ¿ah? La demandó frente a tribunales civiles para impedir que ella utilizara esa expresión. El tribunal, ¿qué hizo? Acogió la demanda
definió en la sentencia, que la pueden bajar de la página web del tribunal, que el mercado relevante comprende servicios de búsqueda y selección de ejecutivos y que la conducta era desleal porque su inscripción como marca se hizo a sabiendas de que era genérica y obstaculizaba el comercio. Y por lo tanto, esa acción le permitía a la empresa que registró la marca aumentar su poder de mercado. ¿Ya? Después tenemos otro ejemplo del abuso del derecho a litigar. La sentencia 84 del 2009 de Bayer versus Maber. ¿Cómo resolvió el tribunal? Porque tenía prueba respecto del envío de comunicaciones y del ejercicio de acciones legales. Resolvió a favor de la empresa demandante, por eso acogió la demanda. Sí. Y a la otra le impuso una multa y le dijo que deje de hacer lo que estaba haciendo. Deje sin efecto. ¿Ya? Después tenemos la sentencia 84 del 2009 de Bayer versus Maber, en que Laboratorios Maber interpuso en contra de Bayer Healthcare una acción administrativa, eso es en los tribunales civiles, con el objetivo de evitar que Bayer conservara los registros sanitarios de su producto Tavsin. ¿Ya? Adicionalmente, dedujo en su contra una acción de nulidad de derecho público en cuya tramitación obtuvo una medida cautelar que impedía a Bayer ingresar al país con sus productos Tavsin. Bayer, por su parte, consideró que las acciones interpuestas por Laboratorios Maber son abusivas, hechas con el fin de constituir una barrera artificial para la entrada al mercado nacional de su producto Tavsin, y por tales motivos decide demandarla ante el tribunal. Lo que sucede es que Bayer es dueña de la marca Tavsin, T-A-P de papá, Sin, con S. Tavsin. No tengo, si no se las habría escrito, no tengo pizarrón. Tavsin, T-A-P de papá, S-I-N, Tavsin, ¿ya? Y Bayer introdujo en Chile el registro Tavsin, con B y con C, ¿ya? Entonces, Bayer entonces demanda a Maber ante el tribunal por una barrera artificial para entrar al mercado chileno, ¿ya? ¿Qué hizo el tribunal? El tribunal rechazó la demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque dijo que era irrelevante desde el punto de vista de la libre competencia si el ejercicio de derechos administrativos y acciones judiciales por parte de Maber tenía por objeto evitar el ingreso al mercado nacional de productos bajo la denominación Tavsin, pues ello no alteraba la circunstancia de que Bayer puede comerciar en Chile antigripales bajo cualquiera otra denominación original, distinta de las usadas por sus competidores, sin que Bayer hubiese alegado enfrentar barreras anticompetitivas para hacerlo. Ya. Este es el segundo caso de Tavsin y Tavsin. En un ratito más, dos láminas más, voy a ver el anterior, para que les quede más claro este. Pero en el fondo lo que el tribunal dice es, mire, si Tavsin puede comercializar en Chile y Tavsin también puede ser comercializado en Chile, entonces no hay ningún problema, no tienen de qué pelear. ¿Ya? Eso en términos simples. Les va a quedar más claro cuando veamos la siguiente lámina. Registro de marca de terceros. Bien. El tribunal se crea el año 2003. La ley que crea el tribunal de la libre competencia es del año 2003. Previo al tribunal teníamos un sistema administrativo, como en la mayoría de los países latinoamericanos, de defensa de la libre competencia en Chile, en que existía el Fiscal Nacional Económico, la Comisión Resolutiva, que era la que resolvía, y la Comisión Preventiva Central, que era la que resolvía consultas. Y también veía ciertos casos en primera instancia, ¿ya? Ambas comisiones eran de naturaleza administrativa, no eran independientes del Ejecutivo. De hecho, funcionaba la Comisión Resolutiva en las dependencias de la Fiscalía Nacional Económica. El secretario de la Comisión Resolutiva era el Fiscal Nacional Económico, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esta resolución es la resolución
es una resolución de la Comisión Resolutiva del año 99, antes de que se cree el tribunal, y tiene que ver con Carrefour. Cuando intentó ingresar al mercado chileno, Carrefour se encontró con que su marca comercial y símbolos estaban inscritos por un caballero, señor Maquena, quien después de un tiempo confesó a la Fiscalía haber actuado sobre un mandato a nombre propio, pero a cuenta de la sociedad Cabildo. Y resulta que la sociedad Cabildo era propietaria de otros locales de supermercado, era propietaria del señor Paulman, que es el dueño de Cencosud, Jumbo. ¿Ya? Entonces la Fiscalía requiere a la empresa Cabildo, a la sociedad Cabildo, ante la comisión resolutiva. Y la comisión resolutiva acogió la demanda, ¿ah? Y señaló lo siguiente, considerando tercero, el sistema legal sobre privilegios industriales y protección a los derechos de propiedad industrial y protección a los derechos, ahí lo repetí, no sustrae necesariamente a dicho organismo de conocer ciertas situaciones que puedan ser contrarias al DL 211. Es decir, primero reconoce la comisión resolutiva que sí puede conocer hechos que, siendo de naturaleza de propiedad industrial o intelectual, atenten contra la libre competencia. Es lo primero que hace, que sí tiene facultad para conocer, ¿ya? Y lo segundo, dice, hay una relación de competencia entre las actividades desarrolladas por la empresa Carrefour y aquellas que desarrollan las empresas a las cuales pertenece Cabildo, el señor Paulman, ya que él es el mismo giro, ¿ya? Y por lo tanto, para esta comisión resolutiva resultó claro que para cualquier empresa constituye una traba o al menos un menoscabo el hecho que se le impide operar bajo el nombre que la distingue internacionalmente, tanto a ella como a sus establecimientos en Chile. Y por lo tanto sancionó a la sociedad Cabildo, ¿ya? Y le impidió utilizar la marca Carrefour, ¿ya? Entonces, este registro de marca de terceros fue utilizado con el objeto de incrementar la posición dominante de Cencosud, ¿ya? A través de establecer una barrera, una traba al ingreso a Carrefour al mercado chileno. Después tenemos, esta es la sentencia a la cual yo me refería, es la 60 del 2007. Esta es de registro de marca de terceros entre TAPSIN y TAPSIN, ¿ya? Es la previa a la que vimos recién. Bayer es titular de productos TAPSIN en el extranjero y demanda a Maber, que es titular de productos TAPSIN en Chile. Le imputa imitación de la denominación y aprovechamiento del prestigio de los productos TAPSIN en el extranjero a través de la obtención en Chile de registros de marca y sanitarios y de la comercialización en Chile de productos TAPSIN. Los productos TAPSIN son antigripales, ¿ya? Lo que produciría el efecto de impedir el ingreso de los primeros al mercado, de TAPSIN, ¿ah? Toda vez que los consumidores percibirían como una copia de los productos de la demandada. El tribunal rechazó la demanda por un tema de que estaba prescrita y respecto de la conducta consideró desleal la conducta de Maber a través de actos de confusión. O sea, el tribunal reconoció que había un problema de competencia desleal. Sin embargo, el tribunal analizó si Maber, que es la que opera en Chile con los productos TAPSIN, tenía poder de mercado suficiente para desviar clientela. Y llegó a la conclusión de que no. Entonces el tribunal concluye de que este es un problema de competencia desleal, hay un daño, pero que tiene que ser visto en tribunales civiles, porque no hay un problema de libre competencia. No se hace el registro de TAPSIN en Chile con el objeto de aumentar o incrementar, alcanzar o mantener una posición de dominio de la cual TAPSIN carece en nuestro país, ¿ya? Y la Corte Suprema acogió, confirmó la sentencia del tribunal, ¿ya? Entonces, esto pasa 2 años antes de la primera de la sentencia 84, 2 años antes pasa la anterior.
Y aquí lo que acusan es que se usan acciones civiles, que se está abusando del derecho a litigar con el fin de impedir. Y el tribunal le dice, no, no está abusando del derecho a litigar. Si igual puede entrar con la marca TAPSIM, estando TAPSIM, puede entrar con ambas marcas, ¿ya? Y el tema de la confusión para los consumidores es un problema de competencia desleal y de daño en los tribunales civiles, de indemnización de perjuicio, no de libre competencia, ¿ya? Bien, después tenemos, quedan pocos, el registro de marca de terceros de la marca Canicama. Esta es del año 2005. En octubre del 2004, el Departamento de Propiedad Industrial le otorgó a la empresa Capuy S.A. el registro de la marca Canicama. Posteriormente, Capuy S.A. exigió a la empresa pesquera El Golfo que se abstuviera de seguir elaborando productos con la expresión Canicama, puesto que dicha marca ahora era de su propiedad. La empresa El Golfo consideró como atentatoria a la libre competencia la conducta de Capuy y El Golfo entonces demandó frente al tribunal. ¿Cuál fue su argumento? Que la expresión Canicama y similares hacían alusión a un producto genérico y por lo tanto era irregistrable. El tribunal acogió la demanda, le encontró la razón a la empresa Golfo. Y el tribunal consideró lo siguiente: pretender impedir a todos los competidores en dicho mercado utilizar el nombre con que genéricamente se conoce el producto es un acto de competencia desleal que tiene por objeto alguno de los que señalan el artículo 3, letra C, es decir, que tiene por objeto alcanzar, incrementar o mantener el poder de mercado de dicha empresa. La demandada no puede hacer un ejercicio abusivo del derecho marcario si con ello se tiende a impedir, restringir o entorpecer la libre competencia. Y por lo tanto acogió la demanda y le impuso una multa a la empresa Capuy. Finalmente, las patentes se pueden usar para ampliar el poder de mercado en mercados relacionados. Y aquí tenemos una sentencia bien particular, en la sentencia 62 del 2008. No hay caso fácil en materia de libre competencia. Uno podría decir que este caso era fácil porque era chico, y no era fácil. Por muy chico que parezca, a veces no son fáciles los casos. La señora María Rivas demandó a un colegio, al colegio American British School, por imponer el uso de un uniforme determinado a sus alumnos. Y por lo tanto, los papás constituyen una clientela cautiva, porque tenían que comprar ese uniforme y ningún otro. Y además porque había un único agente autorizado para vender los uniformes, en virtud de la concesión de los derechos de uso de la marca del colegio. Y era una sociedad de propiedad de los dueños del colegio en un 50%. Además, se le imputa al colegio el haber hecho una licitación no seria, toda vez que se exigía condiciones imposibles de cumplir en el plazo estipulado y el pago previo de un royalty por el uso de una marca, que la sociedad mencionada, la que ganó la licitación, la que era propiedad en un 50%, los dueños del colegio, nunca pagó. ¿Ya? Entonces, el tribunal acogió parcialmente la demanda. Y es bien interesante el análisis que hace el tribunal. Este parecería un caso chico, es un colegio pequeño, no es un colegio grande, de una ciudad-pueblo que está entre Santiago y Valparaíso, en Casablanca. O sea, no era, uno podría decir, es un caso chico, pero no era chico, porque era muy importante para la ciudad, para Casablanca. Bien, ¿qué dice el tribunal? El tribunal dice: el ejercicio del derecho de exclusividad que confiere una marca comercial solo puede constituir una infracción a la libre competencia en la medida que se aparte o desvíe de la función esencial del mismo. ¿Y cuál es la función esencial del derecho de marca de un colegio? Consiste en diferenciar los servicios de unos establecimientos educacionales de los servicios prestados por otros. Y por tanto, dice el tribunal, no hay ningún problema en que exista marca, en que los colegios digan: el uniforme de mis alumnos tiene que ser de esta forma, jumper o pollera y con una insignia, y el chaleco
no sé cómo le dicen ustedes, la casaca de un determinado color, etc. No hay problema con eso. Sin embargo, para establecer si el colegio abusó o no del amparo que le confiere la propiedad industrial respecto de su nombre e insignia, impidiendo, restringiendo o entorpeciendo así la libre competencia, es preciso determinar si el ejercicio de su derecho de propiedad industrial estuvo destinado a resguardar dicho establecimiento educacional de competidores que pretendieran aprovechar su nombre o reputación, vendiendo productos designados indebidamente con la marca de su propiedad, o si, por el contrario, se ejerció con el objeto de excluir a otros oferentes de las prendas reglamentarias, alcanzando, manteniendo o incrementando una posición dominante en el mercado de confección y comercialización del respectivo uniforme obligatorio. Esto fue lo que sancionó el tribunal. El tribunal se dio cuenta de que el actuar del colegio no era para resguardar el nombre o la reputación del colegio. El actuar del colegio fue para impedir que terceros distintos a la sociedad de la cual los dueños del colegio eran dueños pudieran participar de la venta y comercialización de los uniformes, ¿ya? Y por lo tanto consideró que había un ánimo exclusorio y acoge la demanda, ¿ya? Como ustedes pueden ver, existe una clara línea entre lo que es propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, y cuando esas patentes, derechos de autor y marcas comerciales se pueden entender que se usan para abusar del poder de mercado y por lo tanto constituyen una materia que debe ser conocida por el Tribunal de Libre Competencia porque afecta a la libre competencia, ¿ya? Entonces hay una línea, ¿ah? Pero eso no significa que por el mero hecho de existir una patente, por el mero hecho de existir una marca comercial o un derecho de autor, eso sean barreras a la entrada que atenten contra la libre competencia. Eso es incorrecto. Muchas gracias. ¿No me voy? Agradecemos a la doctora María de la Luz Domper. No sé si alguno de ustedes tiene inquietudes para la doctora sobre este tema muy interesante. Por favor, Gabriel, si nos ayudas con el micrófono. Díganos su nombre y a quién representa, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a hablar fuerte. Uh-huh. Buenos días, doctora, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa su exposición, le felicito. En primer lugar, mi nombre es Fernando Sánchez, soy egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Central. Estoy en planes de hacer mi tesis en relación a este tema del derecho de competencia. Ya. La consulta puntual es la siguiente. No sé si el legislador, en el momento de aprobar nuestra ley, que es bastante joven, apenas 2 años vigente, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Regulación del Poder del Mercado dice, lo toma como sinónimo lo que usted decía, que tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio. Entonces se entiende a la letra de la ley que son frases similares, cuando usted muy bien ha recalcado de que no tiene el mismo significado. Entonces a lo mejor esto requerirá de una reforma urgente en este sentido. ¿Qué opina usted al respecto? En Chile tenemos el mismo problema, ¿ya? ¿Cómo lo hemos resuelto? A través de la jurisprudencia del tribunal. Entonces, a través de la jurisprudencia se ha hablado de posición de dominio en la cual la empresa ejerce poder de mercado, ¿ya? No solamente vemos el mercado relevante y el índice de Herfindahl y si hay concentración en esa industria, sino que además hacemos un análisis de barreras a la entrada, de sustitución, etcétera, para saber si tiene poder de mercado o no. Y nos quedamos más en el tema del poder de mercado, ¿ya? Pero hacemos ambos análisis. Siempre es riesgoso
entrar con una reforma legal al Congreso. Porque uno sabe cómo entran los proyectos de ley al Congreso, pero no cómo saben las leyes. ¿Ah? Entonces, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, no sé si me entiende. Puede ser muy arriesgado querer borrar 2 palabras cuando la posibilidad de solucionar eso a través de la jurisprudencia, si es que las autoridades lo tienen claro, está presente. ¿Ah? Eso tienen que evaluar según la realidad de Ecuador. ¿Ya? Pero así es como se ha resuelto en Chile. Se hace un análisis del mercado relevante, de la concentración, de las barreras a la entrada, de la competencia potencial y por lo tanto de si la empresa tiene poder de mercado o no. Si la empresa no tiene poder de mercado, hasta ahí nomás llega el análisis, porque si no tiene poder de mercado no puede abusar de algo que no tiene. ¿Ah? Eso es. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, caballero? Buenas, soy el economista Carlos Muñoz. Quería acotar una cuestión. En Chile existe lo que corresponde a la Fiscalía, que se encarga de realizar las investigaciones correspondientes en temas de competencia. Y el tribunal es es el ente que resuelve, se podría decir. Sí, aquí en el Ecuador nosotros tenemos a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que se podría decir que es la que investiga. ¿Y quién resuelve? Y se podría resolver, también tiene una comisión en la misma institución que es la que resuelve. Mi pregunta es la siguiente. En Chile, tal vez porque tiene un poquito más de experiencia, el rol de una fiscalía es totalmente diferente al rol de una superintendencia. Quería saber su apreciación y su opinión con respecto a eso. No, yo diría que es el mismo rol. Porque, por ejemplo, la Fiscalía en Chile cumple el rol de fiscalizar, igual que una superintendencia, tiene otro nombre, ¿ah? Y de investigar. También de instruir. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, allá ¿ya? Quien resuelve es el tribunal. Sí. Y aquí quien resuelve es la misma superintendencia, o sea, se vuelve investigador y parte también. Sí, es juez y parte. Claro, así era previamente en Chile. Desde el año 79, más o menos, hasta el 2000, hasta principios del 2002. ¿Ya? Efectivamente estaba la Fiscalía Nacional Económica y las comisiones resolutivas, que funcionaban, era el mismo organismo en el fondo. No el mismo, pero prácticamente lo mismo. ¿Ah? Claro, Chile tiene más años de experiencia, entonces se vio que era mejor crear un tribunal. ¿Ah? Yo sí estoy convencida, y el tribunal chileno está convencido, no por ser el tribunal, de que nuestro ordenamiento institucional es muy bueno, es óptimo. ¿Ah? Y creo que es un error lo que están haciendo otros países que tenían tribunal de volver a concentrar todo en una sola institucionalidad. En esos casos, por ejemplo España, lo están haciendo por un tema de recursos públicos, ¿ya? Pero imagínense, tenían un tribunal, tenían la fiscalía o una superintendencia y están juntando todo eso en un solo ministerio de regulación y de libre competencia. O sea, además de ese ministerio cuelga todo lo que es regulación de telecomunicaciones, eléctrica, de radios, todo. Entonces, no sé cómo va a resultar el experimento. Recién lo hicieron a fines del año pasado. Pero sí, Chile tiene bastante que mostrar en términos de lo positivo que ha sido la creación de un tribunal. Sí, efectivamente. Y uno pensaría que el camino óptimo para Ecuador sería tener este esquema unos años y después pasar definitivamente a tener un tribunal y a tener la superintendencia, porque un mismo organismo no puede ser juez y parte, porque como parte defiende los intereses de una parte, entonces la otra parte queda en la indefensión. Eso atenta contra el debido proceso, el derecho de defensa y todas las cosas que saben los abogados. Bueno,
y después resuelve, pero es parte, es más complicado. Pero es un gran paso el que dio Ecuador, de tener una institucionalidad. Ahora, estas cosas toman tiempo porque hay que educar, es muy importante educar, por eso de verdad felicito a los organizadores de este seminario, porque hay que educar a la población, a los estudiantes, a nivel de las empresas también. Estos temas son relativamente nuevos. Entonces, a veces la gente comete infracciones por ignorancia. O sea, que hay un rol educativo importante. Muchas gracias. Francisco Rivadeneira, profesor de Propiedad Intelectual en la Escuela de Derecho de la Universidad Central. Nosotros podríamos decir que la primera convergencia que podríamos ver entre derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual estarían referidos a la maximización del bienestar social, Sí. ya que ese es el objetivo que se plantea bajo la teoría utilitaria tanto de la propiedad intelectual como del derecho de la competencia. Exactamente. Pero sin embargo, nosotros tenemos de por medio todavía aquella posibilidad de analizar el monopolio legal que genera el derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Y el grado superlativo que tiene sobre el interés general, ¿no? Entonces podríamos decir que esta convergencia al mismo tiempo tiene una divergencia en tanto en cuanto la aplicación preferente del derecho de competencia sobre el derecho de propiedad intelectual, el momento en que entra en juego el interés general. Sí, ese es un punto más bien legal, por eso yo no lo toqué, parece que yo soy economista, pero efectivamente la ley de libre competencia resguarda el interés general, y entiendo que la ley de propiedad intelectual debiera resguardar más bien el interés del privado, del particular dueño de esa patente, derecho de autor o marca comercial. Y efectivamente ahí hay dos ámbitos que desde el punto de vista del derecho son totalmente distintos. Sí, efectivamente es así. Gracias por su observación. De Perú. Tengo dos preguntas. La primera, mencionaste que ustedes resuelven casos tanto de oficio como de parte. O sea, si un particular pone una denuncia o no. No, el tribunal solo de oficio puede hacer recomendaciones normativas. No ¿Y si puede... se presentara una denuncia de parte de algún particular? Sí, eso sí. Los particulares o la Fiscalía Nacional Económica pueden demandar ante el tribunal, pero el tribunal no puede partir una demanda de mutuo propio. Claro, justamente esa era mi pregunta. Cuando los particulares presentan una denuncia, ¿también la instrucción está a cargo de la Fiscalía? Siempre que el particular le solicita a la Fiscalía hacerse parte. El particular que presenta la demanda puede pedirle a la Fiscalía hacerse parte, o bien, una vez iniciado el proceso, la Fiscalía puede querer hacerse parte y ahí el tribunal decide si sí o si no. Parte de un procedimiento, de una investigación de oficio, entiendo. No, parte de la causa iniciada por el tercero particular y ayudarlo como tercero coadyuvante, parece que se llama, algo así. Y mi otra pregunta era, en estos casos de marcas que mencionaste que constituían barreras de entrada al mercado, cuando se acoge la demanda o la denuncia que presentan ante el tribunal, ¿cuál es el resultado? ¿Es la cancelación del registro de la marca más una sanción? La sanción por parte del tribunal y un oficio a INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, para que quede sin efecto el registro de la marca genérica. Okay, sí. Muchas gracias. De nada. ¿Eso es todo? Ya, muchas gracias.